emocionada porque este es mi pueblo. Yo soy teltense de toda la vida. Y la verdad es que le agradezco a los compañeros de esta asamblea que hayan tenido esta iniciativa, porque yo creo que se lo merece el compañero Juan García. De Juan García, la idea que tengo es que fue una persona que unió y reunió a un pueblo bajo los términos de solidaridad y de conciencia. Yo me acuerdo que la gente mayor, que cuando no se podía hablar, hablaban de Juan García como si fuera como un referente. Y eso es lo que me queda a mí cuando pequeña, de oír en las familias en baja voz decir Juan García Alcorredera, la persona justa, la persona honesta, ¿no? Entonces, que estos compañeros hayan tenido esta iniciativa, la verdad que chapó por ello. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo para el señor Ulises Barquín, que es cónsul de Cuba, que está hoy con nosotros y nosotras aquí en este acto. Para don Antonio Pérez, secretario de Comisiones Obreras de Gran Canaria, y Omar Jalet, del Frente Polisario. Yo me sumo a lo que acaba de decir Irma. Creo que es una gran iniciativa, una magnífica idea, dedicar este Ateneo a la memoria de Juan Alcorredera, porque además la gente de izquierda sabemos que los derechos son producto de muchas luchas y de una acumulación de luchas, y por lo tanto debemos conservar la memoria, debemos tener una memoria de qué luchas lograron los derechos que hoy hemos conquistado, porque cuando perdemos la memoria, la izquierda empieza a dejar de ser izquierda y empezamos a perder el norte. Creo que es un elemento identitario irrenunciable de la izquierda. Saber de dónde venimos, saber cuál es nuestra mochila, como le gusta decir a Cayo, saber cuál es nuestra mochila, porque una izquierda sin mochila acaba por no ser izquierda. Y eso yo creo que hay que reivindicarlo, en particular en los tiempos que corren, en donde parece que renunciar a la autoconciencia de lo que se es viable. Parece que no ser ni de izquierda ni de derecha es una identidad compatible con transformar la sociedad. Y yo creo que no es así. De cualquier manera, solo un dato. En Canarias, la guerra civil, más que guerra, fue una campaña de exterminio, porque a diferencia de la península, donde hubo combates importantes entre un bando y el otro, aquí lo que hubo fueron asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos y poco más es lo que hubo. Y para hacernos idea de la medida de la barbarie, hay una comparación que cuando la hice me llamó la atención, y es la siguiente. Todo el mundo sabe hoy que el modelo del horror, de la barbarie política, de la dictadura atroz, lo ha sido durante mucho tiempo el Chile de Pinochet. Pues bien, si comparamos las personas asesinadas en Canarias por el franquismo, por la etapa inicial de la dictadura, de la guerra civil y los primeros años de la dictadura, con Chile, el resultado que obtenemos es bien llamativo. Aquí, la cantidad de personas asesinadas por 100.000 habitantes fue superior a la cantidad de personas asesinadas por 100.000 habitantes en Chile. Es decir, la dictadura de Franco en Canarias fue mucho más bárbara, más atroz y más criminal que el pinochetismo en Chile. Es tremendo, ¿verdad?, cuando hacemos esta comparación, cuando sabemos que Chile y Pinochet son ejemplos universalmente aceptados del horror, la barbarie y la brutalidad en la política, y sin embargo no sabemos que aquí le ganamos por goleada en lo que pudiera ser el Guinness, ¿no?, de la barbarie. Yo creo que esto es importante saberlo, porque también ayuda a explicar muchas cosas, que esta región hoy sea una de las regiones con mayores déficits sociales en el Estado, con mayores desigualdades, con el sistema democrático más pervertido, más perverso de toda Europa. Todo eso viene de aquello, y por tal motivo también es importante recordar
la memoria de quienes trataron de impedir que eso ocurriera, de quienes lucharon para que las cosas no fueran así. Porque una parte de ese legado, de esa memoria, es la que también nos tiene que ayudar en el futuro a construir la sociedad, el espacio de igualdad, de convivencia, de derechos, que intentaron construir todas estas personas antes que nosotros y nosotras. Y por lo tanto, termino aplaudiendo, como lo ha hecho mi compañera, la iniciativa de que el nombre de este Ateneo sea el de Juan García Alcorredera, porque yo creo que este encuentro con el pasado es también un encuentro con nuestra identidad actual y con no perder el norte en lo que debemos seguir haciendo y trabajando para el futuro. Sin más, le paso la palabra a Cayo. Intentaré no alargarme demasiado, ahora lo vemos, porque no sé si tenéis previsto que hagamos algún coloquio después, alguna... De cualquier forma, bueno, lo primero que me venía hoy a la cabeza, después de escuchar el segundo poema de Julio, es lo de las 4 puertas abiertas, ¿no? Y nos llegan a la cabeza la foto de los niños cada día en el Mediterráneo ahogados. Y parece que nos podemos terminar acostumbrando a eso como una cosa natural, como si fuera una cosa normal de la vida, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso para cualquier sociedad, ¿no? Yo creo que la primera foto del primer niño que vimos nos sacudió mucho las conciencias a mucha gente, ¿no? Pero lo que está pasando lo sabíamos ya antes, viene de lejos. Lo sabíamos con Afganistán, lo sabíamos con la invasión de Irak, lo sabíamos con Libia y lo sabemos con Siria. Que lo que está pasando tiene autores y las consecuencias de aquellos hechos son las que están trayendo en este momento este drama tan impresionante a las puertas de Europa. Todo el fondo de toda la cuestión se llama petróleo, se llama gas y se llama control geoestratégico de los recursos fundamentales. Y lo que hay es un inmenso cinismo y una inmensa hipocresía en los propios Estados Unidos, la propia OTAN y los gobiernos, determinados gobiernos europeos, unas veces miraban de perfil y otras veces se implicaban en apoyar lo que se llamó las primaveras árabes. Y resulta que no eran tales primaveras árabes. Había otra cosa más importante detrás. Porque ¿qué quedó de las primaveras árabes? Y de aquellos polvos de entonces vienen ahora estos lodos. Asistimos al mayor drama humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. El frío llega a Centro Europa y ahí están centenares de miles de personas que estarán muriendo. Y sencillamente porque les persiguen y porque les quieren matar. Y eso nos recuerda a nuestra memoria, a nuestros exiliados, a nuestra gente que también tuvo que salir aquí por pies de este país porque también les querían matar. Y hay 4 razones por las cuales hay que dar una respuesta humanitaria. La primera, que es la razón de la fraternidad, que no se puede perder nunca en ninguna sociedad. La segunda es la del derecho internacional. La tercera es la de la corresponsabilidad. En Europa somos corresponsables del desastre. Y la cuarta, que es la memoria, porque tenemos memoria y porque tenemos las 4 puertas abiertas del poema que ha dicho Julio. Por tanto, tenemos que trabajar y seguir trabajando e implicarnos en frenar los brotes que aparecen de racismo con estas cuestiones, porque aparecen brotes de racismo en la sociedad. Recordar que el propio gobierno decía que se podían infiltrar dentro de los refugiados que venían terroristas, hasta ahí llegaban, y además porque tenemos que dar la acogida. Y las 20.000 personas que nos tocan en España, en el primer reparto, el segundo reparto que se ha planteado hacer, si echamos cuenta y lo dividimos por el número de municipios que hay en el conjunto del Estado, salen a menos de 3 personas por cada uno de los municipios. Digo, cuantificando la magnitud para aquellos que dicen que viene una invasión de gente.
Por tanto, desde esas concepciones y especialmente desde la concepción que nosotros somos herederos de los exiliados, vamos a trabajar y aportar lo que podamos para conseguir que se resuelva el problema humanitario y, lo que es más importante, se resuelva el problema en origen. Lo que pasa es que el problema en origen, mientras siga habiendo intereses geoestratégicos, económicos, que están por encima de los intereses de los pueblos, se seguirán produciendo. Y yo me despedí en este año, yo sé que el propio ministro de Defensa me decía que era ya una posición trasnochada. Yo me despedí del Parlamento en la última intervención que he hecho en esta legislatura, diciendo que OTAN no va a ser fuera, porque sigue teniendo plena vigencia la posición de neutralidad que tenía que haber planteado nuestro país históricamente con respecto a esa locura de carrera militar y armamentística que además en este momento se está incrementando mucho más con la Guerra Fría en nuestro propio país. Y seguramente que si se hubiera hecho las cosas de una manera diferente, yo le recordé en la posición al ministro que han vulnerado las 3 razones que se determinaron en la pregunta en 1986, ya ha llovido mucho, de la OTAN, que era: no entrábamos en la parte militar, no iba a haber más bases y se iban a desmantelar las bases y los militares, por tanto, de Estados Unidos en nuestro país, y cerraríamos el paso a cualquier posibilidad de que armas nucleares pudieran estar en nuestro territorio o en nuestras aguas. Esas 3 condiciones se han incumplido y se han violado por los distintos gobiernos, por tanto se ha violado lo que fue el referéndum al que se sometió el sí o no a la entrada en la OTAN por parte de los diversos gobiernos. Y seguiremos consecuentemente defendiendo la misma posición en aras de conseguir caminar hacia la paz. La segunda cuestión que quería comentar es a propósito de haber hoy inaugurado aquí el Ateneo de Juan García el Corredera, ¿no? Yo he leído la crónica que me enviasteis, yo no le conocía, obviamente. Antes de venir me mandaron los compañeros y las compañeras la crónica de Juan García el Corredera y finalmente cómo murió en 1959 con garrote vil. Fue uno más de tantos que exterminó, porque había una idea de exterminar del franquismo, que lo que hizo en nuestro país fue, en definitiva, un genocidio. Y hoy, repasando datos y conociendo datos, los primeros con los que atentó directamente el propio sistema fue contra los maestros y las maestras de la República, porque ahí estaba la clave. En la educación estaba la clave para que siguieran controlando este país las mismas oligarquías, las mismas burguesías, la Iglesia, en definitiva, todos los poderes que había entonces, o que realmente se pudiera llegar a un país con una democracia republicana, un país con fraternidad, un país con solidaridad. La clave estaba y sigue estando en la educación de la gente, porque cuando nos dominan el cerebro es cuando nos han dominado definitivamente lo que es no solo nuestro pensamiento, sino hasta nuestros sentimientos y nuestras acciones. Por eso hoy recordaba esto de entonces, y conocéis cómo está la situación. Yo espero y deseo, casi lo deseo más que lo espero, que esta legislatura que viene sea la legislatura de la verdad, la justicia y la reparación con la memoria histórica. Y que finalmente se abran todas las fosas para que se entierre definitivamente la etapa de la dictadura en nuestro país, que todavía no se ha conseguido. Al gobierno del PSOE le tembló la mano en 2007, con la ley de 52-2007, no se atrevió a ir más allá. Y hoy sigue habiendo, se dan distintas cifras, pero 150.000 desaparecidos todavía en el país. 2.300 fosas comunes están controladas y en esas hay 45.000 personas sepultadas. Estos son datos que ya son conocidos. Baltasar Garzón fue un juez que será el único juez, seguramente de Europa y no sé si del mundo, que ha sido procesado por defender los derechos humanos. Y eso hay que saberlo. En 2008 inició el proceso y llegaron a sus manos un listado de 133.708 víctimas cuando inició el proceso contra el franquismo. No se lo ha permitido el sistema. El Tribunal Supremo le condenó a 11 años
de inhabilitación por prevaricación. Utilizaron lo de la Gürtel, pero en definitiva se lo tenían que quitar del medio porque no podían hacer un juicio a lo que ha significado el franquismo. Fue expulsado de la carrera judicial y finalmente en este momento no puede ejercer como juez en nuestro país. Han llegado hasta ahí. Ahora ha tenido que ser una jueza argentina, 300 querellantes van ya y 100 organizaciones, María Sardini, de Curbia, que lleva desde hace 5 años dirigiendo lo que se conoce como la causa argentina. Ha denunciado y ha pedido la extradición de personas ya concretas, en concreto de Jesús Muñecas y Antonio González, conocido como Billy el Niño. Es muy conocido en los ámbitos de la represión del franquismo. El 30 de octubre del 14, Servini dictó un auto de detención de 20 acusados de crímenes de la dictadura. Entre ellos están, todavía algunos vivos, Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina. Son nombres conocidos de la dictadura y de la postdictadura. Han sido bloqueadas por Interpol, a petición del gobierno de España. Y por tanto, la jueza argentina dice que hay que tener paciencia, porque al final, más tarde o más pronto que tarde, se terminará de alguna manera haciendo un juicio a lo que ha sido el golpe militar fascista que se dio en este país y que ahora hasta los libros de la memoria y de la historia lo presentan como la Guerra Civil Española. Y no fue verdad, fue la consecuencia del golpe militar franquista de unos sediciosos contra un gobierno legítimo elegido por los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Nosotros asumimos lo que es la plataforma contra la impunidad del franquismo, sus reivindicaciones, y ojalá y consigamos cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento y que los 4 años que vienen sean los 4 años definitivamente de la verdad, la justicia y la reparación. Plantea la plataforma y nosotros asumimos la nulidad de los procedimientos judiciales, derogar la parte de la ley de amnistía de 1977 porque no se pueden amnistiar crímenes de lesa humanidad, perviven mientras no se resuelva finalmente, y los crímenes del franquismo fueron de lesa humanidad y esos no se pueden derogar con ninguna ley desde el punto de vista del derecho internacional. Plantean perseguir de oficio los delitos del franquismo. La responsabilidad la tiene el Estado para las exhumaciones y la identificación, no la tienen las familias, porque a la gente no la mataban por ser hija de, hijo de, hermano de o primo de, les mataban por ser republicanos, republicanas, comunistas, socialistas, anarquistas, en definitiva, por ser gente que tenía unos ideales y defendió el gobierno legítimo de la República. Por eso les mataron. Y por tanto es por eso por lo que compete al Estado y no compete a las familias, aunque hagan las asociaciones y estén lógicamente reivindicando ese tema, la competencia la tiene el Estado y es el Estado el máximo y único responsable de actuar sobre las exhumaciones y la identificación de las víctimas como las que vamos a ver mañana en la sima de Jinaja. Planteamos que, y los que sois de educación lo sabéis, la inclusión en los planes de estudio de la Segunda República, del golpe de Estado y de la represión que supuso la dictadura. Porque las generaciones futuras, igual que las generaciones futuras van a ver esa placa en la puerta y van a leer ese poema y van a preguntar quién era ese, quién era Alcorredera, y alguien se lo explicará en los libros de texto, tiene que estar definitivamente puesto que esto no fue una guerra civil, que fue un golpe militar, que el gobierno legítimo era la Segunda República, que fue un golpe de Estado y que hubo una represión que se convirtió en genocidio porque quisieron acabar y exterminar a todo aquello que pudiera levantar un dedo contra el sistema. De hecho, además de los miles de profesores y profesoras, maestros y maestras de la República que mataron, hubo 60.000 que fueron depurados. Es decir, les dijeron o te reconviertes o sencillamente no puedes ejercer la profesión de maestro o maestra. En aquellos tiempos que la gente tenía que comer. Plantea igualmente reconocer a la guerrilla como militares de la República. A los guerrilleros, los llamados maquis, los guerrilleros,
no eran delincuentes, no eran terroristas, y por tanto se plantea reconocerlos como militares de la República porque murieron en esas condiciones, en ese sentido. Retirar todos los monumentos y símbolos que todavía quedan desgraciadamente en este país por muchas calles y por muchos sitios. Dedicar un día oficial a la memoria también republicana, no solo el 14 de abril, un día oficial a la memoria de todas las víctimas. Se plantea devolver los bienes incautados y las multas que se pusieron por accesión a la rebelión. Es curioso, cuando se leen las sentencias y le ponen a los que condenan accesión a la rebelión, condena, pena de muerte por accesión a la rebelión, y se la ponen los rebeldes, los que se rebelaron contra el sistema, es el colmo de los despropósitos y el colmo del absurdo condenarlos por esa barbaridad y ese atropello. Plantean crear una comisión de la verdad, la está reclamando la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y tendrá que constituirse una comisión de la verdad. Espero que se constituya en el siguiente grupo, en el siguiente Parlamento. Juzgar evidentemente los crímenes del franquismo y aprovechar obviamente la querella argentina e investigar también la totalidad del robo de niños y niñas, que se calculan en más de 30.000, que les robaron a sus padres, a sus madres, a sus familias y que fueron a parar a otras familias que estaban ligadas con el régimen. Por tanto, esas son unas cuantas cosas que hoy nos venían a la memoria a propósito de esa inauguración, de esa placa y el homenaje a aquella persona que fue muerta por Garrote Vil en 1959. Y dicho esto, que si queréis es la parte más emotiva, unas cuantas pinceladas que me decía Trujillo de la política actual y de lo que estamos viviendo. Estamos ya en precampaña electoral, es la hora de la verdad, porque es la hora de los balances. Esta campaña no puede ser la campaña de Cataluña Independencia sí o Cataluña Independencia no, porque si nos meten en esa campaña no vamos a discutir de los problemas reales que tiene la sociedad y que tiene la gente. Y pinta lleva de que nos quieren meter en la campaña de Cataluña Independencia sí o Cataluña Independencia no. Y mientras, como ha pasado en la campaña de Cataluña, no se discuten los problemas de la gente y los que han hecho una gestión de la política contra la gente esconden detrás de las banderas las miserias de sus políticas. Esto le viene bien a Artur Mas, pero le viene bien a Rajoy. Y por tanto habrá que trabajar e intentar que en esta campaña lo que aparezca es qué balance de 4 años de gestión presenta el gobierno, que lo está presentando, y qué opinión tenemos desde la izquierda de lo que el gobierno ha hecho en el Parlamento y qué alternativas tenemos de futuro, que es lo fundamental. Ese tiene que ser el eje central de esta campaña y no nos podemos despistar y no nos podemos distraer. La campaña, el PP, su campaña es: cogimos un país hundido y lo estamos recuperando. Y la segunda es la campaña del miedo. O yo, Rajoy, o el caos, la izquierda radical. Esos son los dos ejes de campaña centrales que va a tener el Partido Popular. Y de paso, lo que cuelgue de Cataluña, que esperemos que podamos parar esta ofensiva. El Partido Socialista va a hacer críticas al Partido Popular y va a decir el desastre de los 4 años de gestión del Partido Popular, pero al PSOE se le va a olvidar los 4 años de gestión suyos. Eso no los va a recordar. De hecho, cuando dice que hay que